Eliseo Almázar, esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el honor de su audiencia a través de esta Sol 106.5 FM. También de seguirnos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal, Eliseo. Bueno. Haciendo un paneo por todas las informaciones internacionales y nacionales. Así es. Tenemos... Arranquemos a panear de una vez. A paneos. Tú sabes que en este mes de julio se vence la iniciativa de granos del Mar Negro. El año pasado se logró, a eso de marzo, por iniciativa de Naciones Unidas, se logró que Rusia y Ucrania, en conflicto, en guerra, en plena guerra, acordaran permitir que los granos, es decir, esas mercancías que son tan vitales para la alimentación mundial, se pudieran desplazar, se pudieran transportar por el Mar Negro, por el Mar de Azov, específicamente el Mar Negro, porque salen de Odessa y Odessa es un puerto muy importante del Mar Negro. Pero hubo un acuerdo que permitió que Ucrania y Rusia acordaran que ellos estaban en guerra, pero que los granos debían salir desde Ucrania. Ucrania es un país que ha sido muy exitoso en la cosecha de granos, en la producción de granos, y es el principal suplidor de granos del mundo, uno de los principales suplidores de granos del mundo, sobre todo países subdesarrollados que necesitan esto y que estos granos forman parte de la alimentación básica de esos países. El cereal, por ejemplo, que consumen gran parte de países de África, viene desde Ucrania. Y entonces... Y no solo de África, porque cuando tú ves la tabla de los países receptores, te das cuenta que los tres principales receptores son China, correcto, España y Turquía. O sea, la misma Turquía que es la mediadora. Exactamente. Sí. Turquía tomó el liderazgo de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sin Turquía, sin Erdogan, habría sido imposible acordar que se lograra este acuerdo. Recordamos, y aquí lo mencionamos mucho, el papel fundamental que tuvo Erdogan en esas negociaciones, porque Erdogan ha sido, y creo que lo vamos a comentar en otra parte, pero Erdogan ha sido muy astuto en mediar y estar equidistante de partes involucradas, siempre procurando el provecho a su país, ¿verdad? Pero ese acuerdo que se hizo el año pasado vencía en mayo de este año. Y al expirar ese acuerdo, porque los acuerdos se hacen con fecha, al expirar se logró, y por intervención de la ONU, el secretario general de la ONU, que se extendiera 120 días. ¿Qué pasa? Esos 120 días se cumplen ya ahora a principios de julio. La primera mitad de julio se vence ese acuerdo. Y Rusia, a pesar de que ha sido contactada en numerosas ocasiones para la extensión o la reedición de ese acuerdo, Rusia se ha mantenido silente, no ha respondido. El 17 de julio vence. Exactamente, el 17 de julio. Pero ¿qué pasa?
hasta estos momentos, en estos últimos días, había cierto temor en las Naciones Unidas, sobre todo en la FAO, que es la que tiene que ver con la alimentación mundial, de que Rusia no había respondido. De nuevo, Erdogan adquiere una dimensión de líder preponderante y comienza a decir: yo convenzo a Putin, ¿verdad? Yo voy a hablar con él. A mí, que yo voy a hablar con él. Y de hecho, habló en varias ocasiones y hace algunas horas, ayer específicamente, que anunció que Putin había acordado extender el acuerdo de la iniciativa del Mar Negro, el acuerdo de granos de la iniciativa del Mar Negro, que es así como se llama. Por su parte, Putin en una locución dice que no están dadas las condiciones que él puso como requisito para la extensión de ese acuerdo. Es decir, hay algún tipo de contradicción, de incertidumbre, porque Putin justamente dijo: sí, estamos de acuerdo, pero no están dadas las condiciones. Porque sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, hay más negociaciones que hacer. Y aduce y alega que ese acuerdo no beneficia finalmente a las naciones que lo necesitan. Tú bien dices, y por eso hablamos de esas. No son países pobres. No son países pobres. Porque se me quedó en lo que te mencioné, los Países Bajos. Exactamente. Entiende que son potencias, son países ricos. Son países ricos que también se benefician de este acuerdo y de esta... Es más, el único pobre ahí es Turquía, que es el más pobre. Y no es pobre. Bueno, ¿tú sabes cuántos granos, cuántas toneladas métricas lleva hasta el momento? 32 millones de toneladas métricas se han desplazado en base a ese acuerdo de la iniciativa de granos del Mar Negro. De esos 32 millones, el maíz representa el 51%. Sí, la mitad es maíz. El maíz, el trigo representa el 27.2% de lo exportado. Y vamos el maíz, que es el principal. Sí. ¿Quiénes son los principales receptores de maíz? China, 5.700.000 toneladas. Egipto, 1.023.000. Italia. O sea, vamos a empezar con los miembros de la OTAN. Sí. OTAN y de la Unión Europea. Porque estamos hablando de la seguridad. Que es muy interesante. Sí, estamos hablando de la seguridad alimentaria de la Unión Europea, que está en manos de Putin. Claro, porque él controla esa zona. Sí. Y si él arrecia, hay una flota ahí de rusa. No, que es mucho más grande que la ucraniana, que es casi invisible, o sea, inexistente. La presencia de Putin en el Mar Negro es fundamental. Pero países miembros, por ejemplo, de la OTAN, están Italia, recibe 1.400.000 toneladas de grano, que ha recibido hasta ahora, de maíz. Vamos a ver Portugal, 518.000 toneladas. Vamos a ver España, 3.127.000 toneladas. ¿Te das cuenta que son miembros de la OTAN? Ajá. Que actualmente están en conflicto? Porque hay que hablar y hay que decir claramente. Sí, son países que están mandando armas para combatir. Para Ucrania. Ucrania. Son la alianza que está dando el soporte a Ucrania para que resista. Los Países Bajos reciben 1.458.000 toneladas de maíz. Pero vámonos al trigo, que es uno de los más importantes, ¿no? Sí. Los cereales, el maíz. No, y las grasas. Las grasas. Y los aceites que vienen de ahí. Por ejemplo, España recibe de trigo 2.300.000 toneladas. Recibió. Sí. O sea, hablamos de que eran 32 millones. Fíjate, sí. Los porcentajes. Los porcentajes, ¿no? China recibió, déjame ver, de trigo, va que está muy chiquito. Déjame ver, no recibió trigo. Vamos a ver, países que recibieron millones de toneladas. Ok, vamos a ver aquí. Turquía recibió 1.500.000 toneladas de trigo. Pero España es el principal receptor de trigo. Sí. O
sea, estamos hablando... Sí, porque hay que decir, y en una ocasión creo que lo hablamos, que eso se toma también como materia prima para elaborar otros productos también que son muy importantes, los aceites de cocinar, los aceites. Porque el acuerdo es más, el acuerdo no son solo granos. Sí. Está también el aceite de girasol. Correcto. Hay un compuesto de girasol también que se usa como base para materia prima, como tú dijiste. Y tiene, ese es el componente de muchos otros productos de consumo. La base. Sí, las bebidas y todo tienen eso. Y entonces es bastante, son las grasas. Sí. Son las grasas vegetales que están, que son la base de los productos de alimentación. Aunque es cierto que hay un porcentaje de estos productos, de estos granos que llegan a África y que son muy importantes para la alimentación de esos países tan deprimidos, también es cierto que están beneficiando a los países desarrollados que son miembros de la OTAN. Por supuesto, porque ¿qué fue lo que se vendió? Bueno, que quienes van a sufrir son los países, y ponían a Egipto delante. Y esos países de la cuenca del Mar Rojo. Pero la realidad no es esa. Sí. Hay muchas otras cosas detrás y eso es lo que Putin ha dicho. Bueno, sí, yo he puesto condiciones, pero no se han cumplido. Exacto, yo estoy dejando que te manden comida, pero no mande armas para que me combatan a mí. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces tú quieres mi comida y quieres mandar armas. Exactamente. Entonces, todo es un asunto... Cuando uno logra entender lo que es la geopolítica y los líderes que están manejando la geopolítica, y uno se da cuenta de que cada uno de esos líderes están trabajando para provecho de sus propios países, para beneficio de sus propios países, y lo que hay envuelto entre cada uno de esos países, uno entiende el porqué de las cosas. Y que mucha gente entiende, por ejemplo, dice, no, que lo compren en otro lado. No. O sea, tú reponer una cadena de logística. Muy difícil. Pues ese maíz, toma años. Que ese maíz hay que sembrarlo. Sí. Esperar que se dé, cosecharlo. Tú tienes transportarlo, almacenarlo. No, y llegar a los niveles productivos que ya tienen. ¿Y el precio? Y a los precios que salen ahí. No, eso es muy, muy difícil. Entonces, como tú dices, una cosa es lo que uno ve en los noticieros y las narrativas que se instalan, y otra cosa son las realidades del terreno. Así es. Que son estas cifras son las que indican por dónde van las cosas. Así es. Y son las que revelan las estrategias, como Erdogan jugando su ficha clave, pero Rusia también. También, ¿Por qué? Porque, bueno, tú dirás, los chinos están equidistantes. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que China tiene mil y pico millones de habitantes. Sí, tienen que alimentarlo. Tú tienes que alimentarlo. y de ahí es que está saliendo. Sí, y China, España también. Y China está cumpliendo un papel muy interesante que se está dando y que vemos poca cobertura de lo que está pasando. Por ejemplo, India acaba de comprar a Rusia petróleo en yuan, es decir, en la moneda china. Claro. Lo que parecía impensable hace algunas décadas se está dando actualmente. Países que están comprándole mercancía a Rusia están cambiando la moneda de cambio, valga la redundancia, en lugar de dólar, claro, que había sido la moneda común de comercio, lo están haciendo en moneda china. Y eso hay que prestarle atención, porque eso es muy importante en todo este andamiaje. Más de lo que la gente de lo que cualquiera puede pensar. ¿Cuál es el hándicap de la criptomoneda? El valor del patronaje. Exactamente. El patronaje. ¿Cuánto me cuesta hacer un billete de $100, por ejemplo? ¿Y cuánto vale? ¿No? Y el poder que yo tengo de hacer más o menos. Exacto. De manera imprimir un billete de $100 cuesta lo mismo que imprimir.
Sí. Cuesta lo mismo que imprimir uno de uno. Sí. ¿Entiendes? Sí, ahora la cantidad de moneda que tú imprimas para lograr uno u otro objetivo es muy importante. Ahora, el patronaje es digital, porque tú puedes crear deuda. También. Tú no tienes que imprimir dinero. Papeles digitales. Exactamente. El patronaje, la criptomoneda la inventaron los estados. Así cuando comenzaron a crear deuda en papel. En papel, así es. Hay un artículo de Político que salió en el que define a Erdogan como el maestro regateador. A propósito de Erdogan. Y lo compara con un mercado persa. Con el mercado con el mercado de Estambul. De Estambul. Sí, o sea, que él sería el perfecto mercader de esos mercados de Estambul que nosotros vemos en toda la película, que comienzan... Donde se regatea, comienzan en 2000 y terminan en 5. Que sería el maestro regateador, la traducción. Sí, la traducción es maestro regateador. Sí. Y entonces le destacan esa condición de Erdogan. Porque ¿qué está pasando con Erdogan? Erdogan vetó, como miembro de OTAN, claro, vetó la participación de Suecia. Eso nosotros lo dijimos aquí cuando se dio ese caso. Erdogan lo va a bloquear y va a negociar con todo el mundo. Y va a negociar para liberarlo cuando le conviene. Claro, cuando le convenga. Tenía las elecciones arriba. Y ahora tiene otra condición. Erdogan vetó la entrada de Suecia a la OTAN. No, que tenía que amarrarle las manos a Occidente para que no se metieran en las elecciones y lo hicieran perder. Correcto. Él tenía eso como carta bajo la manga. Entonces, hace algunas horas, algunos días, donde dice, Erdogan libera el veto que tenía para la membresía de Suecia a la OTAN. Pero eso no fue gratis. Exactamente. Entonces, ¿qué implicó eso? Muchas reuniones de altos funcionarios de Estados Unidos y muchas conversaciones telefónicas, y casualmente Estados Unidos acaba de aprobarle una venta de F-16. 40 aviones a Turquía, casualmente. Entonces, se anuncia la venta de los F-16 a Turquía, y Turquía libera el veto que le tenía a Suecia para participar en la OTAN. Es decir, ahora bien, hay que recordar que Turquía también le ha comprado armamento militar a Rusia. Es decir, él está sacándole provecho a ambos lados. Claro. Porque la razón por la que no le vendían los F-16 era porque Turquía le había comprado armamento inteligente, armamento sofisticado a Rusia. Y entonces le vetaron la venta. Pero ahora le liberan la venta, le van a vender los F-16, y que además también, porque Turquía tiene una presencia militar en el norte de Siria. Recordemos que Turquía hace frontera con Siria, y en Siria es un escenario donde se dan fuerzas. Donde está todo el mundo. Todo el mundo tiene mercenarios, soldados, tiene de todo ahí. Tiene presencia. Y Turquía también está presente en el norte de Siria. Y el laboratorio de prueba de armas rusas. Correcto. Los pilotos van a practicar allá. Claro, el régimen sirio está patrocinado por Rusia. Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, desde el papá, el hijo, está patrocinado por Rusia. Pero los norteamericanos tienen también tropas proxy, sí, claro, metidas ahí como rebeldes. Hay combate Al-Qaeda, hay combate Hezbollah. Al-Qaeda y Hezbollah combaten uno contra otro. Sí. Entonces los americanos le dan armas a Al-Qaeda para que combata a Hezbollah. Está el Estado Islámico. O sea, eso es un sancocho. Es un sancocho, pero es como si fuera un escenario, como una mesa de negociación donde hay papeles de todos los países. No, y además la posición estratégica de Siria. Sí. Es el problema es que sale al Mediterráneo. Así es. Entonces, y toda la población está concentrada en la orilla norte, porque en el centro lo que es un gran desierto. Así es. Y entonces, Turquía
se las arregla para permanecer con su relación comercial con Rusia, con su presencia militar en Siria, y entonces obtiene también la compra de aviones F-16, que hay que decir que estos aviones F-16 se han convertido en un bien apetecible, porque antiguamente los Estados Unidos tenían estos aviones como los mejores aviones caza del mundo, pero no los vendían. Y entonces, al salir una nueva generación de aviones mucho más inteligentes y mucho más poderosos, entonces los F-16 se venden. Pero hay un kit que es un kit de upgrade, un kit de actualización, que a pesar de que te vendan el avión, ese avión queda siendo como las computadoras con sistema operativo antiguo, y los Estados Unidos tienen un kit que te mejoran las posibilidades del avión. Incluso es tan interesante que los pilotos tienen que aprender de nuevo a volarlo, porque cambia todo, cambia muchas de las características. El chasis, nada más. Exactamente. Entonces ese kit viene incluido con esos aviones de F-16, porque hay países que le venden el avión F-16 versión 1.0. Sí. Y si tú te portas bien y si tú eres aliado a los norteamericanos, ellos te venden el kit 2.0. No, te venden el beta version. Y después el de la suscripción. Sí. Así es. Entonces, este es el caso de estos aviones que se han convertido en una especie de bien transaccional, porque todos los países lo quieren. Y entonces, como habíamos dicho anteriormente, hay países que son de primera mano, segunda mano y tercera mano. Los armamentos militares van pasando de primera, segunda y tercera generación a cada uno. Es decir que... El tema es que Erdogan ha logrado manejarse y obtener beneficio de cada movimiento que hay. El hombre saca algo. Saca algo para su beneficio. Hay que también señalar que la semana pasada se celebró la cumbre anual de la OTAN en Lituania. En Vilnius. En Vilnius, en esa ciudad de Lituania, se celebró la cumbre que se hace todos los años. El año que viene es en Washington. Y el año pasado fue en Madrid, que nosotros hablamos mucho de esa cumbre, porque en esa cumbre se encuentran los miembros de la OTAN y se deciden muchas cosas porque tienen agendas que tienen que resolver ahí. Y en esa cumbre fue donde Erdogan entonces liberó el veto para que Suecia pudiera participar. Al mismo tiempo, a partir de esa cumbre, Biden está diciendo y anunciando que no cree que Ucrania deba pertenecer a la OTAN. Claro. Y lo ha estado diciendo en los últimos días, en las últimas semanas, donde ya están despejando la duda. Una cuestión que no mencionamos de Erdogan es que también negoció la agilización de la entrada a la Unión Europea. Ah, sí, sí. Esa fue una de las cosas eso es muy importante. Que él negoció para dejar entrar a Suecia a la OTAN. Correcto, porque le conviene ese mercado. Es muy importante para Turquía. Sí, lo que pasa es que tú sabes que en este ambiente de radicalización, de ultraderecha, contra los inmigrantes, sobre todo contra los de origen de países que practican el Islam, o que tienen el Islam como religión mayoritaria. Eso va a traer eso es un ingrediente más al debate. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento, porque hay una consideración muy importante con respecto a lo que está pasando en Francia. Pero lo que no quiero dejar de mencionar es que no hablamos de este lado del mundo de cómo la OTAN se ha ido expandiendo. Empezó Barack Obama a expandirla. Comenzaron a expandirla
Y países que nosotros nunca hubiésemos pensado, cuando se creó la OTAN, hubiésemos pensado que iban a formar parte, como Eslovenia, Estonia, Letonia, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria. Todo eso que del 2004. Sí. Se agregaron todos en el 2004. Todos esos Pero eso países. eso coincidió con la crisis de la antigua Unión Soviética, la caída. Correcto. Entonces, y entonces se fueron para el lado contrario. Exactamente. Y Occidente aprovechó en el mundo unipolar, no había resistencia, China todavía no era un actor decisivo, y se expandieron, corrieron la cortina hacia el este. Pero si tú te pones a ver desde el punto de vista de Putin, desde el punto de vista de Rusia, es una amenaza. Pero siempre he dicho, y tenemos que irnos a la pausa, pero podemos seguir después de la pausa. Siempre he dicho que es bueno leer el discurso de Putin 2 o 3 días antes de la operación militar especial, donde él narra, o sea, él da la justificación, la versión rusa de qué es lo que está pasando. Yo no puede estar en desacuerdo, hay muchos puntos ahí sumamente discutibles, pero hay que oír eso también. Sí, porque nada más estamos oyendo este lado. Siempre oímos el lado occidental. Hay que oír el otro lado también, que tiene mucha razón. Y como decía Mohamed Ali, las religiones son los ríos, los lagos, los arroyos, los mares, tienen agua. Así mismo son las religiones, todas tienen cosas buenas y cosas malas. Así mismo es esto también, Todo el mundo tiene parte de razón. Así es. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.